Gracias al Señor que nos permite este segundo servicio en el día. Bueno, qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios. Y bien, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 8:28. Romanos 8:28, por favor. Dice, Romanos 8:28. 28. Por favor, ahí está. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Vamos a ver. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque eres muy bueno con nosotros. Gracias por tu bondad, por tu cuidado. Gracias también por tu misericordia, Señor, porque es por ella que no hemos sido consumidos. Es por ella, Señor, que estamos aquí. Es por ella, Señor, que, Padre, permites que nos reunamos. Y, Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor. Bendícelo, Padre, que sea de bendición a nuestras vidas, que obre en nuestros corazones, que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu palabra, a meditarla también, Señor, y a ponerla por obra. Bendice tu mensaje y que, Señor, sea usted quien dirija esta enseñanza. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Le he puesto a la enseñanza cuando las pruebas llegan a nuestra vida. Algo interesante en este texto de Romanos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y las pruebas ayudan para bien, hermanos. Las enfermedades, ¿será que ayudan para bien? Las injusticias que comúnmente observamos y nos enfrentamos allá afuera, los problemas en la familia, los problemas económicos, los problemas en el trabajo, ¿ayudarán para bien? Digo porque en todas esta serie de cosas regularmente nos vemos pues mezclados con una serie de problemas. Que no tiene un problema de salud, tiene un problema laboral, que no tiene un problema laboral, tiene un problema pues en el matrimonio. Y bueno, pero hay algo interesante, verdaderamente todas estas cosas nos ayudan a nosotros, porque dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que sí, la respuesta es sí, pero es un sí para aquellos que aman a Dios. Es un sí para aquellos que han puesto a Dios en su corazón como un primer lugar, que le aman. Entonces vamos a ver a través de la palabra cómo podemos enfrentar, digo, porque puede que pasemos unos días, quizás unos meses, y no podamos entender el plan de Dios, en qué forma me está ayudando esto. Por ejemplo, hace poco que me operaron, estaba en el hospital. ¿De qué forma esto me está ayudando? Si la Biblia me dice que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿o no estoy amando a Dios? Y siempre hay una serie de preguntas que a veces uno mismo se cuestiona. Mas, sin embargo, la Biblia da cuadros muy bonitos de cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios obra en nuestra vida. Y para eso vamos a ver, por favor, en el primer libro de Samuel, cómo es que Dios obra. Y a veces nosotros nos desesperamos, ciertamente, y a veces también llegamos a lamentarnos, a murmurar, a quejarnos. Sin embargo, todo es un plan de nuestro Dios. Primer libro de Samuel, por favor, 18. Algo que observamos en la Biblia es que, dice la palabra
Primer libro de Samuel 18:7, por favor. David había llegado al reinado de Saúl muy jovencito. Es decir, que estuvo muy joven, estuvo a los pies de Saúl, le aprendió cómo se reinaba, cómo se organizaba, aprendió muchas cosas en el reinado estando a los pies de Saúl. Mas, sin embargo, pasó el tiempo y vamos a observar cuando las pruebas llegan a nuestra vida, cómo es que se enfrentan esas pruebas. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer en ese momento? Y bueno, ¿qué sucede en la vida de David? Dice la Biblia, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Esas palabras, ese canto en las mujeres bastó para que la vida de David diera un giro. Bastó para que la vida de David fuera diferente. Bastó para que en la vida de David hubiera un acto de injusticia. ¿Por qué? Porque Saúl tuvo celo, tuvo envidia al escuchar cómo alababan más a David que al mismo rey. Desde ese momento David estaba tranquilo. Así como muchos de nosotros estamos tranquilos, podemos llegar a pensar mañana o en la siguiente semana voy a hacer esto y lo otro. Sin embargo, pueden suceder cosas en nuestra vida. Y observamos aquí en el versículo 8, dice, y se enojó Saúl, ¿en qué? En gran manera, y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Eso, hermanos, en David causó algo trágico para su vida, podríamos decirlo así, porque bastó que las mujeres cantaran de esa forma para que entraran celos en la vida de Saúl. Desde ese momento, dice la palabra que Saúl buscaba cualquier ocasión para matar a David. Le intentó una vez con una lanza y aparentemente por mero, le pega a David y ahí hubiera quedado la vida de David. Mas, sin embargo, ¿quién estaba detrás de todo esto que estaba atravesando David? Indudablemente Dios. Indudablemente Dios. Es decir, que David persigue a Saúl, Saúl persigue a David por mucho tiempo. David huye y en ese momento dice, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Ahí observamos en David un acto de injusticia. ¿Cómo es que Saúl, siendo rey, siendo el ungido del Señor, pueda actuar de esa manera, pueda actuar de esa forma, pueda actuar de tal manera que quiera matarme? No le he hecho nada. Era un acto de injusticia. Y así como David, muchos de nosotros podemos encontrarnos en problemas similares o de cualquier otro tipo donde te preguntes, ¿por qué? Ahí en la vida de David sucedieron varias cosas, de tal manera que él huye, se va lejos, anduvo huyendo, escondiéndose por mucho tiempo, y llegó a un lugar donde reinaba el rey Aquis, rey de Gad, de los filisteos. Ahí fingió estar loco. David finge estar loco, y el rey Aquis dice, ¿a poco acaso no hay locos en Gad para que venga un loco más? Y lo dejó ir y David huye. Por favor, en el capítulo 22, ¿cómo enfrentamos las pruebas? Cuando las pruebas llegan a nuestra vida, la Biblia nos enseña cuadros de qué hacer cuando las pruebas llegan. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué sucedió en la vida de David. Capítulo 22. Dice así, 5 versículos, vamos a darle lectura a todos juntos. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Gracias, hermano. Y tuvo consigo como 400 hombres.
Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Algo interesante aquí, hermanos, cosas que no entendía David. Primero que nada, ¿por qué me quiere matar? ¿Por qué me está persiguiendo? Ya no estoy en el reinado, pero no está conforme, me anda persiguiendo. ¿Se imagina usted que usted se dé cuenta que alguien lo quiere matar? No sé a dónde se iría a esconder usted, pero David buscaba cualquier lugar para esconderse, porque no era solo Saúl, era el ejército de Saúl, buscándolo por todos lados a un hombre. Querían matarlo, no era cualquier asunto. ¿Qué problema tan serio tenía David? Es decir, que la prueba había llegado a su vida. Versículo 1, 22:1. Dice la palabra: yéndose luego David de allí, ¿a dónde huyó? Adulán significa lugar de refugio. El lugar de refugio. David, al andar huyendo, lo que encuentra es una cueva y se esconde en esa cueva. Andaba huyendo, andaba corriendo, andaba desesperado, cansado, afligido. Llega a esa cueva y la usa como refugio. Y es ahí donde el mismo salmista David dice en el Salmo 5, no lo busquen, dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y esperaré. ¿Qué hacemos cuando las pruebas llegan? Una de las cosas que debemos de hacer es esperar. Amén. Esperaré, seguiré orando, voy a esperar, voy a esperar. David estaba esperando. Vemos otro aspecto en la vida de David muy diferente a aquel jovencito que había acabado con un gigante. Observándolo, lo vemos solo, lo vemos lejos, en una cueva, estando escondido. Y bueno, ahí está David. Aquel hombre del cual decían que Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Aquel hombre que todos lo alababan por haber matado un gigante. Aquel hombre que era el líder del escuadrón, del ejército de Saúl. Ahora estaba solo, ahora estaba lejos, en una cueva. ¡Qué cambio! ¿Qué hace usted cuando las pruebas llegan? Puede tener una vida, que no suceda nada en su vida, pero de la noche a la mañana las cosas cambian. Ahí estaba David en esa cueva. Versículo 1 dice: cuando yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, ¿qué hicieron? Vinieron allí a él. Vinieron allí. ¿Quién vio la angustia o quizá la soledad de David? Indudablemente Dios los observó. Y ahora el asunto es que no llegó la familia sola. Dice la palabra: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. El siguiente versículo: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. A ver, ¿qué está sucediendo? David está
en una situación, David está en una prueba y todavía el Señor le manda algo, le manda un paquete de 400 hombres y no eran hombres que podríamos decir victoriosos. Dice la Biblia que estaban ¿qué? Afligidos, endeudados y bien amargados. ¿Conoces algún amargado? Que te mira y como que te frunce. Es decir, estaban bien endeudados. Endeudados, estaban bien afligidos y estaban con amargura de espíritu. Ahora, ¿qué observamos aquí? ¿Por qué el Señor le manda a David, aún sabiendo que está en una prueba? Es que la prueba, el Señor la permite porque sabe que eres capaz de soportarla. Y no solo eso, sino le añade a David aún más un propósito. ¿Cuál era el plan del Señor? Primero que nada, David había aprendido a los pies de Saúl. Ya lo había capacitado, ya lo había enseñado, ya lo había instruido. Y estar en una cueva, solo, encerrado, escondido, no era de buen provecho para el plan de Dios. Aquel hombre que Dios había preparado por mucho tiempo tenía que hacer algo. Y Dios le manda un regalito, le manda un paquete de 400 hombres. Y bueno, observamos aquí que las pruebas llegaron a David, pero no solo eso, llegó aún una responsabilidad. Es decir, que David todavía tenía que esforzarse más de lo que ya se esforzaba. ¿Qué sucede aquí, hermano? Hay un plan de Dios siempre. Siempre hay un plan de Dios. Número uno, observamos en el caso que Dios no iba a darle a David un reino nada más para colocarlo. Otra de las cosas es que David tenía que aprender a depender 100% de Dios y entender que el reinado que él iba a tener iba a ser por la gracia de Dios. Así que, ¿qué observamos en este cuadro de la vida de David? Bueno, primero que nada, Dios le mandó gente endeudada. Le mandó por ahí una deuda. Qué fácil sería que le hubiera mandado guerreros. No, le mandó problemas, una serie de problemas. Le mandó una deuda. Le manda gente afligida. Le manda gente amargada, porque sabía que David podía ser ese medio y ese canal para que su nombre fuera glorificado a través de enseñar a sus 400 hombres. Es decir, que el Señor en esa prueba tenía un plan. 400 personas eran parte de un proceso en el cual estaba pendiente que atravesara David. Dice el versículo 3. Y se fue David de allí, ¿a dónde? A Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab. ¿Por qué se fue a Mizpa de Moab? Porque aquellos 400 hombres no cabían ahí en la cueva. Tenía que moverse. Es decir, que esos 400 hombres eran fáciles de identificar por Saúl. Y tenía que moverse, esconderse. Ahora ya no era él solo. Eran 400 hombres y aparte su familia, por lo que él se va a Mizpa de Moab. ¿Por qué se fue a Mizpa de Moab? ¿Por qué se fue del otro lado del Mar Muerto? Bueno, la Biblia enseña, primero que nada, que tenían descendientes. ¿Se acuerdan quién era Rut? Eran de los moabitas. Es decir, que va con su parentesco a pedir que estuviera su padre y su madre de aquel lado. Versículo, por favor, 3, dice: y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de quién.
Qué importante es que le preguntes al Señor. Señor, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Qué harás de mí, Señor? David estaba pensando en que él sabía que él estaba en los pensamientos de Dios. David sabía que él estaba en los propósitos de Dios. David sabía que él estaba en la voluntad de Dios. Solo tenía que esperar. Y esperar un poco para ver cuál era el plan de Dios. Porque dice, hasta que sepa lo que Dios hará de quién, de mí. Aquellos que hemos recibido a Cristo en el corazón, estamos dentro del plan de Dios. Es decir, que Dios no te ha enseñado, no te ha capacitado, no te ha instruido solo para que estés sentado. Hay un plan de parte de Dios en tu vida. ¿Qué observamos en el versículo 4? Dice, los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. ¿Qué sucede en David? Huye, se esconde en la cueva de Adulán, ahí está escondido, nada más de repente escucha unas voces, llega a su familia, llegan 400 hombres y dice, ¿ahora qué hago? Se va a Mizpa, se va del otro lado del Mar Muerto, allá deja a su familia y regresa un poco a la orilla de la tierra de Israel, a un lugar fuerte, y ahí está con los 400 hombres. Versículo 4. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. En la cueva de Adulán, en Mizpa de Moab, y ahora había un lugar fuerte. David ya no regresa a la cueva a esconderse. En primera, porque ya no cabían ahí 400 hombres. Versículo 5. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Cuando David regresa a Judá, se va a un bosque. ¿Por qué creen que se fue a un bosque, hermano? ¿Cuántos hombres andaban ya con David? En el bosque los iban a ver. Era un buen lugar para esconderse. Pero se va al bosque de Ared, a unos pocos kilómetros al este de la cueva de Adulán, y bueno, teniendo ya a su cargo 400 hombres. Dijimos que estos hombres estaban afligidos, estaban endeudados y estaban con amargura ¿de qué? De espíritu. Eran bien enojones. ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Creen ustedes que David, cuando Dios le mandó los 400 hombres, creen que se iba a quedar llorando, lamentándose? Ay, Señor, ¿por qué me persigue Saúl? Estoy triste porque no me quiere Saúl. ¿Creen que David iba a desaprovechar el tiempo teniendo a 400 personas a su lado? Cuando él se va de la cueva de Adulán a Mizpa y regresa al lugar fuerte y le dice el profeta, vete a la tierra de Judá, él se va a un bosque y en ese bosque fue un terreno para que David empezara a preparar a 400 hombres. Dígame usted, ¿qué es lo que sabía hacer David cuando estaba con el rey Saúl? Díganme los que conocen la palabra. ¿Qué sabía hacer el rey David cuando estaba con el rey Saúl? Tocaba el arpa, ¿qué más? Pastoreaba las ovejas. ¿Creen que tenía ovejas ahí? Recordemos, ¿cómo le decían a Saúl? Saúl hirió a miles y David. Entonces, ¿qué creen que estaba haciendo? Los estaba preparando. ¿Creen que tenía espadas? Posiblemente no. Pero los empezó a preparar. David ocupó el tiempo en el cual un personaje llamado Saúl no lo aceptaba, no lo quería, lo andaba persiguiendo. Aprovechó el tiempo con 400 hombres. En ese bosque los aprovechó bien. ¿De qué forma?
enseñándoles, capacitándoles, primero que nada, como él era un guerrero, enseñarles a pelear, a luchar, a defenderse. Y número 2, les enseñó a depender de Dios en ese bosque. Les enseñó a depender de Dios. Así que, ¿qué hace usted cuando la prueba llega? ¿Qué hace usted cuando llegan los problemas? ¿Se pone a estar lamentando? ¿O aprovecha el tiempo? Ya no estoy allá con el rey Saúl, pero Dios me mantiene aquí, pues aquí le voy a dar la gloria. Amén. Donde el Señor le tenga, ahí dele la gloria. 400, allá tenía espadas, tenía armaduras, tenían escudos, tenía lanzas. ¿Qué tenían en el bosque? Palos. Es lo que tenían. Pero ahí empieza David, y más adelante vamos a observar cómo es Dios de maravilloso. Una de las cosas que les enseña es a depender 100% de Dios. En el mismo capítulo, el capítulo que sigue, 23, por favor. Estamos en el 22. En el 23, mire qué dice la palabra. Dieron aviso a David diciendo, todos, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las ceras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pregunta, ¿cuántos hombres estaban con David? ¿Sabían pelear? Lo que sigue, el 3. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Nos estás enseñando quizás, David, a pelear. Pero ¿qué crees? Yo le tengo miedo a los filisteos. Los 400 hombres tenían miedo. Y el mismo David los cimbraron y llegó a tener temor, de tal manera que tiene que volver a consultar a Jehová, aun cuando Dios ya le había dicho que iba a vencer a los filisteos. Dice la palabra, cuando tuvieron miedo, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Observemos el versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. David confiaba en Dios, pero era importante que aquellos 400 hombres empezaran a confiar también en Dios. Es decir, hermanos, aquí viene el asunto. David se ocupó de prepararlos para la guerra. Y el Señor permitió la guerra para probar su fe. Es decir, que una persona que iba a la guerra no solo sabía pelear, sino dependía 100% de Dios. Es decir, que David hizo su papel de entrenarlo. Y el Señor permitió una pequeña guerra con los filisteos para que empezaran a depender del Señor. Así que, hermanos míos, ¿qué nos enseña esta porción de la palabra? Primero que nada, que las pruebas son para fortalecernos. Las pruebas son para fortalecerte. David se fortaleció después de que andaba huyendo, escapando de Saúl. Él se fortaleció y empezó a confiar más en el Señor. ¿Era necesario que atravesara por esa prueba? Claro que era necesario. Era necesario, ¿por qué? Porque su reinado no iba a ser solamente traspasado. Él tenía que depender 100% de Dios y a empezar a tratar con gente afligida, endeudada y con amargura de espíritu. Así que, hermanos míos, esta porción nos enseña que las pruebas son para fortalecernos. Son para fortalecernos. Un día te vas a reír. Yo pasé ese problema, quizás en su momento era un problema grande, pero hoy ya no es nada. Lo he atravesado 1 y 2 veces. Los problemas son para hacernos fuertes. Y David, aunque Saúl lo andaba correteando,
Aparentemente él le andaba huyendo, pero mientras más lo correteaba, mientras más lo seguía, más se hacía fuerte espiritualmente. Dependía cada vez más del Señor. Por eso dice la palabra que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Así que, hermanos míos, las pruebas son para fortalecerte, para transformarte, para ayudarte, para hacerte más fuerte. Y sobre todo, hermano, en ese problema en el cual estás atravesando, siempre hay uno peor que nosotros, ¿sí o no? Había 400 peor que David. Y él aprovechó el tiempo para enseñarles a pelear, a luchar. Número 2, cuando las pruebas llegan, lo que debes de hacer es levantarte. Levántate. Lo que hizo David es se salió de esa cueva. Él pudo haber dicho, hermano, él pudo haber dicho, suficiente tengo con que el rey me siga, como para que el Señor me mande 400. Él pudo haber desistido. Él pudo haber dicho, no quiero el compromiso. Mas, sin embargo, no fue así. Él aceptó la situación, la aceptó con buen ánimo, con buen espíritu, porque él sabía que Dios lo había ungido. Aún era joven cuando Dios lo había ungido, y él sabía que en el tiempo del Señor sería rey. Así que en las pruebas lo que debemos de hacer es fortalecernos y levantarnos. Levántate, lávate la cara, empieza las cosas con buen ánimo. Que si la gente no te quiere como Saúl a David, ¿qué importa? Que si te andan siguiendo, ¿qué importa? Mientras te fortalezcas en el Señor, levántate. Levántate, hermano, ya estuvo bien para seguir en el hoyo todo el tiempo. No podemos continuar estando enterrados en la misma situación. Levántate, sal, continúa. Levantémonos. Entonces David, dice la palabra, volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate. Por favor, primer libro de Samuel 23:4. Es lo que Dios quiere ver en nosotros. Que te levantes. ¿Estás en la prueba? Bueno, Dios te va a fortalecer, Dios te va a ayudar. Y dice el versículo 4, entonces David volvió a consultar a Jehová. ¿Y qué le dijo Jehová? Levántate. Ya estuvo bien, levántate. Levántate, hermana mía, levántate, hermano. Ya estuvo bien de seguir en el hoyo. Levántate. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que hacer. Hay otras guerras que pelear. Levantémonos, dice la palabra. Levántate, desciende a Keila, pues yo, ¿qué? Entregaré en tus manos a los filisteos. Levantémonos y continuemos, porque hay más peleas, hay más luchas que pelear. Así que David aprendió bien la lección. Él se fortaleció en Dios, aceptó el reto, se levantó y se fue a pelear contra los filisteos. 400 hombres. Imagínense, ¿usted iría a pelear con 400 hombres miedosos? No. Dependía de Dios, hermano. Número 3, cuando te levantes, levántate y esfuérzate. Esfuérzate, esfuérzate. Da lo mejor de ti. Entrega lo mejor de ti, tu mejor tiempo. Lo mejor que sabes hacer las cosas. Dáselas al Señor. Si sabes cantar, si sabes tocar, si sabes dar clases, si sabes administrar, si sabes organizar, dáselo al Señor. Esforcémonos todos como iglesia. Lo hizo David. Aceptó el reto. Se esforzó en preparar a 400 hombres. Dio lo mejor de sí. Y quizá posiblemente no era el mejor, hermano. Pero dio lo mejor de sí y Dios lo usó para su gloria. Dice la palabra. ¿Por qué debemos esforzarnos? Jeremías 20:11. Jeremías 20:11. Esforcémonos. Jeremías 20:11. Mas Jehová está ¿qué?
conmigo como poderoso gigante. Levántate, esfuérzate confiando en Dios, no en tu fuerza, sino en Dios. ¿Por qué? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen, ¿qué dice? Tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos. ¿Por qué? Porque a ti he encomendado mi causa. Esforcémonos, porque Dios está con nosotros. Da lo mejor de ti. ¿Quién se iba a encargar de Saúl? ¿David o Dios? Dios. ¿Era justo que lo anduviera correteando Saúl? No era justo, porque no le había hecho nada. Simplemente no le gustó que ganaba más las guerras. Pero dice la palabra, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Lo mismo debemos de hacer nosotros, confiar en el Señor. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. El Señor, qué bendición que dice que los prueba, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Qué bonito, hermanos. Aquellos 400 hombres que nadie daba nada por ellos. En primera, porque ya estaban endeudados. En segunda, porque andaban afligidos, bien tristes. Y cuando no estaban tristes, estaban de amargados. ¿Quieres gente así? ¿Quieres gente a tu alrededor así? Quizá no. Pero si Dios te ha encomendado algo para hacer algo por ellos, hazlo. Miren qué bendición. Estos 400 hombres marcaron una diferencia. Porque un hombre, cuando se halló en prueba, tomó el reto y tomó la mejor decisión y la mejor actitud para salir adelante. Por favor, veamos qué dice el segundo libro de Samuel. Aquellos hombres afligidos, aquellos hombres miedosos, aquellos hombres que no podían pelear, que no podían luchar, que andaban endeudados, afligidos. Veamos qué dice la palabra. Segundo libro de Samuel 23. Versículo 8. ¿Ya lo tenemos? Qué bueno. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Miren qué dice la palabra, cómo es de maravillosa. Al versículo 23 dice, estos son los nombres de los ¿qué? De los valientes que tuvo David. ¿Pero no eran miedosos? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Dice la palabra, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tagmonita, principal de los capitanes. Este era de Adino, el esnita, que mató a ¿cuántos hombres, hermanos? Mató a 800 hombres. 800 hombres se le hacen poco. Aquellos hombres miedosos se habían vuelto valientes, valerosos, esforzados, aprendieron bien la lección, dependían de Dios, ahora eran los grandes de David. Dice el versículo 9, después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó y hirió a los filisteos, todos, hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de fue Sama, hijo de Agi, Ararita,
Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Todos, el siguiente texto. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en el tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. Se han de haber acordado, un día aquí, David, te vimos. Estabas todo afligido y llegamos endeudados. Ahora, ¿qué crees? Del botín de los grandes valientes, ahora eran de los más ricos. ¿Por qué? Porque el botín de los filisteos, el botín de aquellos pueblos que vencían, pertenecía a ellos. ¿Ustedes creen que en este tiempo tenían deudas? Ya no tenían deudas. Ya no estaban afligidos y ya no estaban amargados. El versículo 13. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. Y en el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en un lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos. ¿Y qué hicieron? Y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 ¿qué? Valientes hicieron esto. Observa la valentía. En aquel tiempo eran 400 y tenían miedo. Esta ocasión solamente eran 3. Pero pregunta, ¿creen que era para los filisteos fácil enfrentarse a uno de ellos? Más cuando sabían que cada uno de ellos podía matar a 500, 800 hombres. Les tenían temor. No querían pelear contra los grandes de David, contra los valientes de David. Habían aprendido bien, hermano. El versículo 18 dice: y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra ¿cuántos? 300, a quienes mató y ganó renombre como con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 30 primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capsil. Este mató ¿qué? A 2 leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. ¿Cómo han de haber sido esos hombres? Bien barbones como la de los 300, ¿no? También mató, 21, también mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo. ¿Y qué hizo? Y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Así que, hermanos, como conclusión, quizás no tengas 400 a tu lado, pero si tienes a una persona a tu lado peor que usted, Dios te la ha puesto para que le ayudes, para que le muestres, para que le enseñes, para que la capacites, para que también le animes. Número 1, a que él debe empezar a esforzarse, a levantar, a caminar, a pelear y a depender del Señor. Así que, hermanos míos, posiblemente estamos en una situación difícil, pero no significa que vamos a estar ahí por siempre. Amén. Debemos de confiar en el Señor con una mentalidad positiva de que vamos a salir adelante, hermanos, con la ayuda del Señor. Pero todo depende. ¿Con qué espíritu quiere usted continuar en la vida cristiana? 1, o quiere seguir endeudado, afligido y amargado. O 2, o quiere ser de las personas
que se esfuerzan, que se levantan, que continúan y que luchan por lo que quieren. Así que ahí está la enseñanza. Cuando las pruebas llegan a nuestra vida, tomemos la situación con la mejor actitud. David lo hizo y nos da un buen ejemplo a seguir. Así que un día te vas a reír, se va a reír de lo que en su momento atravesó. Así que hermanos, el Señor nos bendiga, como los grandes de David. Vamos a orar. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Bendice a tu iglesia, Señor, fortalécela y ayúdanos a seguir adelante, Padre. Y Señor, gracias por tu palabra, porque nos impulsa, nos llena, Señor. Y sobre todo, Padre, nos fortaleces para seguir adelante, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano, a cada hermana. Bendice todas las actividades que están, Señor, agendadas. Las ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El Señor les bendiga, hermano.